Hemos estado estudiando el libro de Génesis y esta mañana vamos a seguir con la historia. ¿Quién tiene su Biblia esta mañana? ¿Quién viene con arma? Necesitamos la arma esta mañana, así es que ábrenla al capítulo 45 del libro de Génesis. Vamos a ver lo que tiene la palabra para nosotros esta mañana tocante esa historia de José. Gracias. La semana pasada estuvimos terminando el capítulo 44 y si recuerdan, José se ha encontrado con sus hermanos y esa vez los hermanos tuvieron una cena con él, comieron con él bien contentos. Él les dio de comer, les dio comida para llevarse para atrás a su casa, les regresó el dinero, puso dinero en las bolsas, pero también hizo una cosa más, puso la copa de adivinación en el saco de Benjamín. Benjamín es hijo número 12 a Jacob, el más chiquito, hermano de José, madre Raquel. Así es que puso esa copa y se fueron para atrás para su pueblo. Y luego José mandó que los egipcios los siguieran y los pararan y los arrestaran. ¿Por qué? Porque los iba a acusar de haber robado la copa. Como saben la historia, encontraron la copa en el saco de Benjamín, el más chico. Así es que todos los 11 se vinieron para atrás a Egipto a presentarse una vez más con José. José lo que estaba haciendo es estaba probando a sus hermanos. Sus hermanos no los habían visto por más de 20 años y luego se presentan aquí en Egipto y les falta comida porque hay una hambruna, no hay llovido. Así es que antes que él se revele a sus hermanos, él les quiere pasar por unas pruebas. Los pasó por 3 pruebas. La primera prueba es de sinceridad. Porque acuérdense que ellos habían tratado a José muy mal. Lo querían matar, lo golpearon, lo echaron a un pozo y por fin lo vendieron para ser esclavo a Egipto. Así es que él quería saber, ¿son los mismos esos muchachos malos que me mandaron y me vendieron? Así es que estaba probando su sinceridad. La segunda cosa que estaba tratando de probar es si todavía estaban celosos. Porque la razón por qué lo golpearon y por la razón por qué lo maltrataron es porque tenían celo que su padre, Jacob, le dio la bendición, le dio la herencia de la familia. Y él no es el mayor, él es número 11. Así es que se encelaron y por eso no lo querían. Querían saber todavía si estaban cargando este celo que tenían hace 20 y tantos años. Y luego la tercera prueba que hizo, que es esta, es que quería saber cómo estaban tratando a su hermano Benjamín. Querían saber si todavía eran malditos, si todavía maltrataban a su hermano como lo maltrataban a él, si todavía estaban maltratando a su padre. Y quería saber qué es lo que está pasando en esa relación. Y por eso José no se presentó delante de ellos, no les reveló quién es. Y en este caso, en el capítulo 44, encontramos que José aprende la sinceridad de esos varones. En el último versículo del capítulo 44, van a ver que Judá, que es el hijo número 4, habla con José, porque José ya había juzgado. Dijo, el que tenía la copa en la bolsa, él es el que está culpable y a él lo vamos a castigar. Él va a ser mi esclavo para siempre. Ustedes demás se pueden ir para su casa, pero porque se me robó la copa,
a él lo vamos a poner como un esclavo. Pero noten lo que pasó con Judá. Judá en el capítulo 44 habla con José y miren lo que dice el versículo 32. Ya para terminar, dice, este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, será culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que la sobrevendrá a mi padre. Así es que en este momento Judá dice, no, en lugar de quedarte con Benjamín, yo me pongo en su lugar, yo seré tu esclavo para toda la vida. Permita a mi hermanito que regrese a ver a su padre, porque si no regresa Benjamín a su padre, mi padre morirá. Así es que esto fue un sacrificio que Judá estaba ofreciendo a José. Y en eso José aprendió, sí han cambiado en realidad. Sí han cambiado. Porque los otros, los hermanos que yo conocía, lo hubieran dejado, que se hubieran ido. Pero en este caso, Judá dice, no, yo me pongo en su lugar. Así es que llegamos al capítulo 45, porque ahora José entiende, pasaron las 3 pruebas y José entiende que esos no son los hermanos que eran antes, ahora son diferentes. Y ahora está listo para revelarse a sus hermanos. Dice el capítulo 45, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. So Joseph still hasn't told them who he is. He stops and he kicks everybody out, all the Egyptians out, and he goes into this great wailing. He starts to cry, he starts to scream. Why? Because he's been holding up this frustration in his life. All of this time that he's seen his brothers, he's been wanting to say who he is. He's been wanting to get close to them, and he hasn't. He's been withholding that from himself, and now finally he explodes. Explota José, porque ya no puede detener la frustración que tenía. Ahora es la oportunidad de rebelarse con estos muchachos. Los muchachos, al contrario, están mirando que ahora el general, el más fuerte, el gobernador de Egipto, está llorando. ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué mandó a todos que se fueran? Ahora sí nos va a ahorcar. Y están temblando, tienen mucho temor. Ellos no saben lo que está pasando. ¿Por qué está llorando este cuate? Y por fin abre la boca, pero la abre con palabras hebreas. Antes estaba hablando egipcio, por una persona que le estaba traduciendo, ahora lo mandó para afuera y ahora él comienza a hablar en hebreo. Eso fue un shock. Un toque a estas personas. Están diciendo, oh, Chihuahua, entiende hebreo, habla hebreo. Y todo el tiempo nosotros estamos hablando, pensando que no nos entendía, pero estaba entendiendo todo. Él sabe todo y él está hablando en nuestra idioma. Así es que estaban atarantados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este señor
de una manera ahora puedes hablar hebreo. Y él dice, las primeras palabras que las dice, él dice, yo soy José. Noten que hasta este punto ese nombre no se ha usado. Nadie ha dicho José. Cuando los hermanos están hablando de otro hermano que falleció, no dijeron el nombre. Ellos nomás dijeron, había otro pero murió. Así es que nadie sabe, pero él dice, no, yo soy José. Así es que ellos están helados. They're frozen. They don't know what to do. They're stunned. They're saying, oh no, what is he saying? How does he know about Jose? He can't be Jose. Jose died. We saw Jose. He became a slave and he died. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Así es que noten lo que dice el versículo 3. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Y luego dice, ¿vive todavía mi padre? Yo me puse a pensar en eso. ¿Por qué les pregunta eso? ¿Por qué les pregunta, ¿vive todavía mi padre? ¿Mi padre? ¿Cómo que es tu padre? Es nuestro padre. ¿Padre? ¿Cuál padre? ¿Quién eres tú? ¿Cuál José? Así es que estaban tratando de calcular, estaban tratando de figurar de qué se está hablando este Señor. Pero ahora reconocen por fin que Él en realidad es el hermano. Noten lo que dice el versículo que sigue. ¿Vive todavía mi padre? Porque antes ellos estaban diciendo, vamos a ir a visitar al padre, vamos a ir al padre, el padre está deteniendo a Benjamín. Así es que estaban hablando del padre, pero él quería saber, por cierto, ¿está bien mi padre? ¿Está bueno y sano? ¿Está enfermo? ¿Está en cama? ¿Qué pasa con mi padre? Y luego dice, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Y luego, no obstante, José insistió, acérquense. En esos días en Egipto, cuando uno se presenta delante de una persona de categoría, no estaban juntos. Por ejemplo, en este cuarto, aquí, llegaron los 11 y estaban a una distancia. Él estaba cerca a su trono, pero ellos estaban lejos. Él no permitía que se acercaran, porque uno no sabe si tienen una navaja, un cuchillo, un machete, algo que le van a dañar. Así es que tenían su distancia y los egipcios lo protegían. Ellos estaban allá, él estaba acá. Y también la segunda cosa, cuando uno está hablando con personas de categoría, no les mirabas en el ojo, te quedabas agachado. Sí, Señor, no, Señor, gracias por su bondad. Así era el respeto. Así es que en este caso dice, acérquense, vengan para acá para que puedan ver que sí soy su hermano. Cuando ellos se acercaron, dice el siguiente versículo, yo soy José. Yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Oh, ese sí es José. Porque nadie había dicho nada de vendí más. Sí, es cierto. Ese es el secreto que hemos estado deteniendo. Esto es la mentira que hemos estado diciendo, que habíamos vendido a nuestro hermano. Se llama José y es cierto. Así es que en realidad ellos pudieron ver si es José. Pero noten como que dice el versículo 5. Dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen en haberme vendido. Pues es realidad, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Interesante que José reconoce que ellos tuvieron una parte, pero no fue por accidente que él estaba en Egipto.
era el plan de Dios, porque desde entonces, cuando él tenía 17 años, estaba ya con el pastor, estaba con sus hermanos. Hace más de 20 años, Dios ya sabía que iba a parar la lluvia. No iba a llover por 7 años. Él ya sabía que iba a necesitar a alguien de Israel que vaya a Egipto para que les pueda salvar a los suyos. No tanto a los egipcios, a los suyos. Así que por eso necesitaba alguien de la familia de Jacob que fuera a Egipto, y él había escogido a José. Pero quiero poner esta historia en pausa por un momento y hablar de otra cosa. Y esa otra cosa es que muchas veces no entendemos lo que está diciendo José aquí. Yo he visto y he oído de teología que son erróneas. Cuando miran este versículo, dice el versículo 5, pero ahora por favor no se afijan, dice, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Hay una teología dentro de las iglesias que dice, Dios causó que esos muchachos se cortaran así. Dios causó que esos muchachos golpearan a José. Dios causó que esos muchachos lo odiaban y que lo querían matar. Dios causó que lo vendieran a Egipto porque necesitaba a José a Egipto. Así es que le echan la culpa a Dios. Todos esos pecados que hicieron esos muchachos le echan la culpa a Dios porque dicen que era el plan de Dios. Y luego cuando José llegó a Egipto y se metió en casa de Potifar, y esa mujer, la esposa, la acusó, también dice, no, eso fue de Dios. Dios hizo eso también porque lo necesitaba en la cárcel. Esa es una teología, hermanos, muy errónea. Porque saben que Dios no se mete en el pecado. Dios no causa pecado. Dios no lo dirige a la persona a pecado. Él no obra de esa manera. Dice la Escritura que por medio de un solo hombre, a ver si va a trabajar esta. Hermana, ahí está. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Pues así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. No dice el versículo que Dios mandó el pecado. Dice que el hombre entró en el mundo y él pecó. I want to be real clear about this. God does not conduct His will. He does not perform His will. He does not complete His will by causing us to sin. Look at that verse. So then, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and so death spread to all people because all sin. Dios no necesita el pecado para hacer su obra. No lo necesita. Él es todopoderoso. Él pudiera haber encontrado otra manera de mover José de Israel a Egipto. Si allá lo quería, lo podía haber movido de otra manera. No necesitaba el pecado para cumplir su obra. Dice la palabra una vez más, si pueden ver la pantalla, cuando ustedes sean tentados, este es Santiago, a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. En inglés, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. Si escriben en sus Biblias, hermanos, les sugiero que pongan una nota ahí, Dios no causa el pecado. Esa teoría
extiende. Aquí estamos en Génesis, pero se acuerdan de la historia de David y Betsabé. David cometió adulterio, ¿verdad? David mandó a matar al esposo de la mujer Betsabé, ¿verdad? Y entonces él tenía la culpa de ser uno que mató inocentemente. Dios, la teología que he oído allá en algunas iglesias dice, bueno, Dios causó a David que haga ese pecado porque necesitaba esa mujer, porque de ahí salió Salomón. Esa es la teoría. Salomón, el rey querido de todo Israel, el rey de toda sabiduría, el rey que tenía mucho éxito en Israel. Dicen, él necesitaba a Salomón y solamente podía venir por David y por Betsabé. Mentira. Dios no estaba allí. Él permitió lo que pasaba. Él sabía que David iba a hacer lo que iba a hacer, pero no lo mandó a que tomara a esa mujer y no lo mandó a que matara al esposo. Él es culpable y dice la escritura que él, su vida fue destrozada después de eso. Siguió siendo el rey, pero nunca conoció paz en su hogar desde ese momento. Él pagó por ese pecado. Otra teología, les voy a dar una más quiero que sea bien claro este punto. Judas Iscariota. Oh boy, the theologians get on this one. They say, oh yeah, Jesus picked the 12 disciples, and one of them was Judas, and he picked him, and he knew Judas was going to betray him. So, since he knew that he was going to pick him, he must have picked him because he needed Judas to sin against him so he could go to the cross. Esa es la teología. Que porque Judas, él ya sabía con antemano que Judas lo iba a traicionar. Y dicen los teólogos, necesitaba esa persona, ese traidor, de ser uno de los 12, sabiendo que al último, al final, lo iba a traicionar, y eso era el plan de Dios, que Cristo fuera a la cruz, así es que necesitaba a Judas que lo traicionara para que él fuera a la cruz. Se oye sensible cuando uno lo pone a pensar, pero no es cierto. Dios, su plan era que Cristo iba a morir en la cruz, pero no necesitaba a Judas que lo traicionara. Y no le puso en el corazón que lo traicionara. Legítimamente, verdaderamente, la Escritura dice que en esa cena, en la cena final, cuando estaba teniendo la Santa Cena, Satanás se metió al corazón de Judas. ¿Verdad? Y él es el autor del pecado. Así es que mucho cuidado con esa teología. Nada más tengo 2 versículos más que quiero que entiendan. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ahora, piensen en este versículo y luego oigan estas palabras de Jesús. Esas son las palabras de Jesús. Dice, cuando estaba hablando con sus discípulos, estaba diciendo, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pues esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Ella sabía que Judas lo iba a traicionar, pero la Escritura, la profecía era el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Algo muy malo, algo horrible. Jesús está teniendo la cena con sus discípulos muy a gustos. Ellos están pensando, aquí estamos en Jerusalén, vamos a seguir en el ministerio.
Pero lo que pasó es esa noche Judas lo traicionó. Pero este versículo todavía aplica. Porque aunque Judas lo traicionó, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Un versículo más, Jesús hablando todavía. Dice, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Mas le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando? ¡De Judas! El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Dios no obra en pecado. No necesita el pecado para completar su plan. Así es que pensemos en este versículo en José. Sí, Dios había mandado a José a Egipto porque él tenía un plan. Él quería salvar a su gente, quería salvar a Jacob, quería salvar a todos los 12. Y ahora los 12 están grandes, tienen su familia, tienen sus esposas, tienen sus hijos, quizás tienen nietos, y Dios estaba pensando en ellos, sabiendo que no iba a llover por 7 años. Y necesitaba a José en Egipto, pero no necesitaba el pecado de esos muchachos. Seguimos con la historia. Regresamos a la historia, versículo número 6. Dice, versículo número 6, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre. Voy a tener que comprar una Biblia con letras grandes porque se me están aproximando los años. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en el que no habrá siembras ni cosechas. Entonces quiere decir que estamos en el segundo año de la hambruna, ¿verdad? Apenas el segundo año, entonces quiere decir que se les terminó la comida, vinieron por comida, la usaron, regresaron ahora en el segundo año y les queda 5 más. Así que podemos entender, y José entiende, cuando él mandó a sus hermanos a que se fueran con la comida, él sabía que iban a regresar. Él sabía, porque se les iba a acabar la comida. Él sabía. Él tenía una paciencia que yo no entiendo, porque los mandó y no se reveló a sus hermanos. Pero él supo, tienen que regresar porque no hay comida en ninguna otra parte. Todos los países alrededor de Egipto estaban viniendo a Egipto a comprar comida. Los africanos, de los sudaníes, los otros judíos en las otras colonias ahí en Israel estaban viniendo, todos venían a la misma lugar y José sabía, estos 11 van a regresar. Así es que quedan 5 años. Siguiendo. Dice, fue Dios, versículo 6, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Número 7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¿Cuál era la promesa de Dios a Jacob? Vas a tener una grande familia. No se va a poder contar. Vas a tener una enorme descendencia. ¿Cómo va a poder cumplir Dios su plan para Jacob si se mueren de hambre? ¿Verdad? Así que Dios estaba planeando desde el principio. Hay que protegerlos porque necesito que crezcan. Esa descendencia crezca. Versículo 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. El que me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Dios va a cumplir su plan.
en su vida. Digo esto con mucho respeto. Yo sé que la vida no es fácil. Yo sé que hay problemas. Yo sé que nos pasan muchas cosas. Yo sé que no todos en nuestro mundo son buenas personas. Yo sé que a veces personas nos odian. Hay personas que nos quieren hacer mal. Hay personas que nos tienen celo. Hay personas que no quieren que avancemos. El mundo en general, el pecado está dominando el mundo. Nomás tenemos que mirar las noticias, mirar lo que está pasando en este país y en otros países. La vida es difícil. En algunas familias la vida se parece ser imposible. Y yo sé que hay muchas personas, hay muchas familias que quizás se reúnen en la cocina, en la mesa de cocina y se ponen a orar y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esto nos pasa, ¿cómo le vamos a hacer si tenemos tanto contra nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer si nos falta regularmente, si nos están quitando el trabajo, si nos están persiguiendo? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Yo estoy aquí para decirles que el Señor va a cumplir su plan en su vida, pase lo que pase. No importa lo que está pasando en el mundo. No importa lo que está pasando en la Casa Blanca. No importa lo que está pasando con la economía. Si usted es una persona que sigue a Cristo, ha puesto su fe en Cristo, ha puesto su confianza en Cristo, Él tiene un plan para su vida. Amén. Y si algo le pasa mal, el versículo dice que sabemos que Dios dispone todas. ¿Cuáles son todas? Todas. Pues todas. El Señor dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado. Así es que, hermanos, recuerden, cuando las cosas se aprietan, cuando las cosas se hacen difíciles, cuando no hay suficiente dinero en la chequera, cuando el trabajo parece que se va a terminar, el Señor sabe, y les voy a decir, tocante esa historia, Él ha sabido desde antes que usted supo. Antes que usted supo que le iban a quitar el trabajo, el Señor ya sabía y estaba preparando las cosas para bendecirlo de vuelta. Yo sé que si pasamos ese servicio y comenzamos un servicio de testimonio, vamos a oír muchos testimonios de personas que van a decir, ¿saben qué? Me pasaba eso, yo no sabía cómo, pero el Señor. Eso me hicieron, pero el Señor. Yo estaba fracasando, pero el Señor. Porque el Señor cumple sus promesas. Cada vez. Seguimos con la historia. Dice el versículo 9, ¡vamos! Apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven y verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, versículo 12, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. Pero apúrense y tráiganlo ya. ¿Qué pensará Jacob cuando oye esto? Él está pensando, José está muerto. Me enseñaron el chaleco, estaba todo lleno de sangre. Por cierto, un animal se lo comió. Él no está pensando de ninguna otra manera. Así es que ahora estos 11
van a regresar a su casa y le van a decir, ¿sabe qué? José vive. Y él va a decir, mentiras, yo tengo el chaleco todavía. ¿Qué le irán a decir a pobre Jacob? ¿Qué sorpresa va a recibir? Jacob está pensando, en ese instante, porque los hijos están en Egipto, él está pensando, hay una buena posibilidad que nunca los voy a ver otra vez. Porque acuérdense, cuando ellos regresaron a Egipto, tenían que llevar dinero para la comida que le habían dado la primera vez. Porque Jacob está pensando, seguramente ellos piensan que se robaron la comida. Así es que si llegan pidiendo comida y dicen, oh, esos se robaron la comida la última vez, vamos a meterlos a la cárcel. Y Jacob está pensando, se van a llevar a los 10 y mandé a Benjamín de ribete y se van a quedar con él también. Yo me voy a quedar solo con un montón de nietos. Y nos vamos a morir de hambre porque no hay comida. Él está pensando lo peor. Él está pensando, aquí se termina la familia de Jacob. Pero luego vienen esos 11 y dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué, papá? José dijo. ¿Qué irá a pensar Jacob? Vamos a estudiar esto la semana que viene. Vamos a escudriñar esto. Pero quiero terminar con el versículo 15. Dice el versículo 14, y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado de su hermano José. 15. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Solo entonces. Finally, it wasn't until the very end when they finally believed this is our brother. He has been miraculously saved because we thought he was dead, but God had a bigger plan. Now he is second in command in Egypt, and now he is in charge, and it's really him. And he's not going to kill us. Eso fue un milagro para ellos. Pero miren la última versículo. Luego José, bañado en lágrimas, besó con sus manos. Y luego dice, solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¿De qué les habló? Les contó todo lo que le había pasado en su vida por 24 años. Él les contó su parte, ellos le contaron la de ellos y se estaban tratando de informarse de lo que había. Él había perdido 20 y tantos años de no tener una relación con su familia, con su padre, pero ahora se están platicando de lo que había pasado. Esa es ¿cómo se dice? Un reunion. They're having a reunion like they couldn't even imagine. They thought they were going to go to jail. But instead, God gave them their brother back, and also they discovered that their brother was now in charge in Egypt, and they were not going to starve. Aquí José les está diciendo, miren, vénganse a Egipto, vuelvan todos sus tilichis a Egipto, aquí en este lugar que se llama Goshen, todo lo que tienen, y ahí yo les voy a dar de comer. Yo los voy a proteger. Dios me ha puesto en ese lugar para protegerles a ustedes. Hay una hambruna, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a estar bien. No sé lo que pasó en esta historia para terminar. En esa situación, claramente, si ustedes fueran los jueces, iban a decir, lo que hicieron estos muchachos fue muy mal. Un pecado grandísimo. Ellos tienen la culpa. Y cuando uno comete un pecado,
viene la justicia. Justicia dice que tú mereces lo que te van a dar porque tú hiciste el mal. That's justice. Justice means getting what you deserve. You do something wrong, you get punished, you deserve it. Si uno está caminando en la carretera y está caminando a 100 millas de hora y el letrero dice 45, me van a parar la policía me va a decir, la justicia dice que tú mereces un boleto, te van a cobrar, te van a multar. Eso es justicia. Y luego la segunda posibilidad puede ser en algo que se llama misericordia. Misericordia quiere decir recibiendo algo que no mereces. ¿Verdad? Si tú haces algo malo, tú mereces justicia. Pero si tú recibes perdón, eso es misericordia. Ese mismo policía que te para en el camino 100 millas por hora y te para y te dice, tú debes de recibir un boleto. Debes de ser multado, te vamos a cobrar por lo que hiciste. Pero yo no te lo voy a dar, te lo voy a perdonar. Vete con cuidado. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Pero hay otro nivel. José pudiera haber dado justicia. Los pudiera metido todos 12 al bote y los pudiera dejado allí. Él tenía la autoridad y él tenía buena razón. Muchas veces nosotros pensamos como eso. Pensamos, tenemos razón, tenemos el derecho, vamos a extender justicia. Pero José sabía que no era en su lugar de extender justicia, era en su lugar de extender misericordia. Y ellos, muchachos, no lo podían creer. Ellos estaban pensando, nos van a castigar, porque merecemos el castigo. Ellos mismos ya estaban diciendo, sí, el Dios nos está castigando. Pero José dice, mira, yo les voy a extender misericordia. Yo no los voy a castigar. El tercer nivel no es justicia, no es misericordia, sino que es gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Y cómo es diferente la gracia de la misericordia? Una vez más en la carretera, usted va a 100 millas por hora, el letrero dice 45, el policía lo para, le dice, te debo un boleto, vas a ser multado, pero te voy a extender misericordia, porque no te lo voy a dar, esa es misericordia. Gracia es cuando no te da el boleto y dice, oye, mira, tus llantas están muy acabadas. Te voy a comprar 4 llantas para que no estés en dificultad. Esa es gracia. Cuando no nomás no nos dan lo que merecemos, no nomás les perdona por lo que hicimos, pero nos da una bendición sobre todo arriba, porque estamos en peligro. Eso es lo que José estaba diciendo. Estaba diciendo, no los voy a castigar, les voy a extender misericordia y aún los voy a bendecir de manera que les voy a alimentar por toda su vida. Vengan a Goshen y aquí van a poder vivir a gusto. Traigan lo que quieran traer, pero aquí van a poder tener lo mejor que hay en Egipto. Hermanos, esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo puede, porque Él tiene la autoridad de extendernos justicia. La Escritura dice que todos han pecado y merecen la muerte. El pago del pecado es la muerte. Pero Él no quiere extender justicia. Él les ofrece misericordia. Dice, yo les puedo perdonar todo pecado. Pero no termino ahí,
Puedo seguir un nivel más y les quiero extender mi gracia. Si solamente me siguen, se rinden a mí. El Evangelio dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos perdona, Él no nos echa justicia, Él nos da misericordia y nos bendice. Por eso, hermano, yo digo, lo voy a decir otra vez, que mientras estamos viviendo en este mundo y somos hijos de Dios, el versículo dice que todo lo hace para bien para nosotros. Si algo le pasa mal, el Señor sabe y va a encontrar la manera de bendecirnos. De una manera que no podemos entender. Yo les puedo dar muchas historias a donde el Señor ha bendecido a muchos de ustedes. Porque Él es real y Él tiene un plan para ustedes. Así es que les invito, si hay una persona aquí que no conoce a Cristo y no se quiere rendir, dice, ¿saben qué? Que me dé el boleto. Merezco el boleto y yo hice mal, que me dé el boleto. Se van a tener que un día presentarse delante del juez. Y él nomás le va a poder dar justicia. Y la justicia dice que el castigo es separación de Dios, es la muerte. Pero ahorita, hoy en día, este día nos está ofreciendo misericordia, nos está excediendo su gracia. Y les invito a que piensen en lo que ustedes van a hacer. Han oído el Evangelio. Ese es el día de salvación, dice la Escritura. Vamos a tocar un canto. Vamos a pensar en lo que se ha dicho. Les voy a invitar a que piensen en esto. Si usted es una persona que no quiere encontrarse con el juez de justicia y quiere encontrarse con el juez de salvación, quiere encontrarse con el Dios todo misericordioso, entonces yo le invito a que pase adelante y que venga al frente y oramos por usted. Uno de los diáconos también puede venir y orar por usted. Pero ese es el día a donde Él le ha prometido a usted que usted lo acepta.